Voy a compartirle entonces aquí el video acerca de los reinos de la naturaleza, según lo que nos menciona aquí la página del libro. Espero ahí que lo pueda visualizar. Ahí sí lo puede visualizar. Sí, señor. Sí, Reinos de la naturaleza. Los reinos son divisiones que permiten clasificar a los seres vivos. Presta atención a algunas de las características que facilitan su estudio y comprensión. Según el tipo de células pueden ser eucariotas con núcleo definido o procariotas que no tienen un núcleo. Según su organización celular pueden ser unicelulares con una sola célula o pluricelulares, que tienen dos o más células. Según su nutrición, los seres vivos pueden ser autótrofos, que producen su propio alimento, o heterótrofos, que se alimentan de otros seres vivos. Ahora conozcamos los reinos de la naturaleza. Reino Monera. Agrupa a los seres vivos más pequeños que existen, principalmente bacterias. Son organismos con células procariotas. Estas células no tienen un núcleo definido. Además, son unicelulares, están compuestos por una sola célula y se encuentran en todos los ecosistemas. ¿Sabías que en la actualidad los organismos que pertenecían al reino Monera ahora se dividen en dos? Archaea y bacteria. Las arqueas son organismos unicelulares resistentes a condiciones extremas como altas temperaturas y aguas hipersalinas. Las bacterias, un grupo muy antiguo y numeroso, pueden presentarse en diferentes formas: cocos en forma redonda, bacilos en forma de bastón y espirilos en forma de espiral. Algunas bacterias pueden causar enfermedades como la faringitis, pero hay otras que son beneficiosas como las que hay en tu intestino que ayudan a matar a otras bacterias perjudiciales. Reino protista es el reino más variado, sus organismos tienen diferentes características. Este grupo tiene células eucariotas con un núcleo definido. Podemos encontrar protistas unicelulares, que son los protozoos. Como ejemplo tenemos a las amebas y los paramecios. Ellos son heterótrofos, se alimentan de otros seres vivos. También hay protistas pluricelulares, como las algas, que son autótrofas, producen su propio alimento con la ayuda de la luz solar. Los podemos encontrar en ambientes húmedos. Los protistas suministran gran parte del oxígeno que respiramos a través de la fotosíntesis y algunos pueden causar enfermedades como el paludismo. Reino fungi, conocido como el reino de los hongos, tienen células eucariotas. ¿Las recuerdas? Las que tienen núcleo definido. Son heterótrofos, se alimentan de otros animales y de sus restos. Algunos son unicelulares microscópicos como las levaduras y la mayoría de los hongos son pluricelulares como los mohos y las setas. No se desplazan y muchos viven en el suelo. Los hongos contribuyen a la fertilidad del suelo ya que descomponen la materia orgánica. También son usados en la alimentación como los champiñones, la maduración de los quesos y la fermentación de los vinos. Hay hongos en cambio que causan enfermedades como la micosis en la capa superficial de la piel. Reino Plantae, conocido como el reino vegetal, son pluricelulares y sus raíces les impiden desplazarse. Sus células son eucariotas con un núcleo definido. Las plantas son autótrofas, fabrican su propio alimento con la ayuda de la luz solar. Las podemos encontrar en diversos ambientes. Según su tamaño pueden ser hierbas pequeñas con tallo delgado, arbustos medianos con tallo ramificado y árboles grandes con tallo grueso llamado tronco. Las plantas son muy importantes, proveen alimento, oxígeno, productos y refugio para muchos animales. ¿Sabías que las hojas del cactus se han convertido en espinas? Así pierden menos agua y sobreviven a lugares secos. Reino Animalia o animal. Son seres vivos pluricelulares con células eucariotas con núcleo definido. Tienen la capacidad de desplazarse para buscar alimento, compañía o escapar de peligros. Son heterótrofos y pueden ser carnívoros que se alimentan de otros animales como el pelícano y la rana. Otros heterótrofos son herbívoros que se alimentan de plantas como el koala y la vaca.
También hay heterótrofos omnívoros que se alimentan de plantas y animales como la gallina que come maíz y lombrices. Se encuentran en diversos ambientes, observa, hay animales acuáticos, terrestres y animales que pueden volar. También podemos clasificarlos en vertebrados, como por ejemplo la tortuga, e invertebrados como el caracol. ¿Sabías que la especie humana está incluida en la clasificación del reino de los animales, específicamente en la clase mamíferos? Conozcamos un poco de historia de los reinos de la naturaleza. La organización de los seres vivos en reinos ha sido modificada de acuerdo a las investigaciones y descubrimientos de diversos autores. La primera organización en reinos se debe a Aristóteles en el siglo IV a.C., seguido por Carlos Linneo en 1735, quien estructuró un sistema de clasificación por niveles jerárquicos hasta llegar a los 5 reinos más reconocidos en la actualidad propuesto por Robert Whittaker en 1969. Gracias a las investigaciones de Carl Wohlst en 1990, muchos autores como Thomas Cavalier Smith los elevan a 6 reinos, donde se dividió al reino Monera en 2, Archaea y Bacteria, e incluso 7 reinos propuestos por Ruggiero y colegas en 2015, incluyendo al reino Protozoa de los protozoarios y el reino Cromista para abarcar a organismos como algas y diatomeas. Ten presente que la ciencia irá avanzando cada vez más y es posible que surjan nuevas clasificaciones que nos sorprendan. Entonces, cada uno de los reinos de la naturaleza tiene diferentes características y diferentes elementos también que lo componen. Se dio cuenta, el reino Monera pues va a agrupar aquellos organismos que son microscópicos, y también unicelulares. Van a ser aquí las bacterias que nosotros no podemos visualizar, pero que van a estar alrededor de nosotros. Entonces, estas bacterias de igual se van a reproducir a través del reino Monera. Las arqueobacterias que también están en el reino Monera no van a tener núcleo ni ácido murámico en su pared celular, sino que únicamente van a ser aquellas células que van a morirse de sí por sí nada más, o que ya llegó su tiempo de vida y que después de estas se reproducen otras bacterias. En el reino protista van a ser los grupos y van a ser caracterizados también por las bacterias que van a estar así más movilizadas, pero esas bacterias ya sea que se encuentren quizás en el agua o en la tierra o en lugares húmedos también. En el reino fungi pues van a estar aquí agrupados los hongos. Hongos que van a ser también comestibles y hongos que van a ser venenosos. Algunos hongos quizás vayan a ser únicamente de adorno, pero acá en el reino fungi entraría lo que son el tipo de hongos. En el reino plantae, vamos a encontrar lo que son diversidad de plantas. Plantas ya sea comestibles, medicinales, plantas también que nos pueden servir para alimento de animales. Entonces, estas plantas van a estar alrededor de nosotros, como los árboles. Y ese también va a reproducir capacidad de una transformación de energía solar en el alimento. Y aquí pues van a estar todo tipo de plantas, como tipo de plantas colgantes, tipo de plantas también que van a ser reproductoras sexuales o asexuales. Las plantas sexuales van a reproducirse teniendo otra a la par
cuando las raíces se van a juntar, de ahí empieza la reproducción sexual. Y la reproducción asexual de las plantas quiere decir que por ellas mismas va a ir floreciendo alguna otra, pero de la misma planta. Las más conocidas ahorita son las suculentas. Entonces, media vez se cae como una hojita y a través de esta hojita empiezan a reproducirse más plantitas de la misma. El reino animal pues va a estar caracterizado por cualquier tipo de animal, ya sea de animal omnívoro, vivíparo, que va a ser depredador. Entonces acá entran cualquier tipo de animales, así como los vertebrados e invertebrados. Entonces, su modo de reproducción va a ser sexual de los animales. Los animales complejos tienen un alto grado de especialización en sus tejidos y su cuerpo está muy organizado. A diferencia de las plantas que fabrican sus propios nutrientes, los animales tienen la necesidad de buscar alimento y al mismo tiempo evitar convertirse en alimento de especies carnívoras. Y esto pues les hizo desarrollar la locomoción y los órganos de los sentidos. Acá los animales, pues ya saben ellos o van a visualizar algunos animales que desde lo alto ellos pueden visualizar algún tipo de roedor como el halcón o el águila. Y estos animales pues van a ser cazados desde lo alto, pero porque van a ser visibles por estos dos únicos animales. Los desechos de los reinos animal y plantae van a ser descompuestos por bacterias y también microbios de los reinos protista, convirtiéndolos en energía química, de la cual se van a alimentar de hongos del reino fungi, que a su vez van a proporcionar un ambiente adecuado, fertilizado a la tierra, para que haya plantas con hojas comestibles del reino plantae. Del reino animal van a aparecer los herbívoros como la langosta, que es el grillo, que se va a alimentar de hojas y a su vez va a servir de alimento para predadores más grandes como las serpientes, que son presa de las águilas y los búhos. Los que se consumen a sus presas van a depositar las heces y partes de los cadáveres para que se inicie nuevamente el ciclo. Sería una cadena alimenticia. Una cadena alimenticia, pues por ejemplo, que el ratón se había comido a una cucaracha, pero que la cucaracha vino, por ejemplo, y el ratón vino y la agarró, pero el ratón anteriormente había comido que quizás algún otro animal, pero después el ratón fue comido por un águila. Entonces, esa sería una cadena alimenticia de los animales, que cada uno de ellos pues puede ir generando día con día para ir generando su propio alimento. Y los ciclos virales, dice que este ciclo va a constar generalmente de las siguientes fases, como fijación y entrada de la célula, eclipse, multiplicación y liberación del virus. Los virus van a ser formados o van a ser formas acelulares que no pueden replicarse por sí mismos en el exterior. Para ello requieren introducirse en la célula para sintetizar proteínas o replicarse a sí mismos. Pero también hay enfermedades virales, como por ejemplo lo que es el VIH-Sida, la viruela y también el ébola. Y este virus pues va a atacar diferentes tipos de células de los cuerpos, como el hígado, el sistema respiratorio o la sangre. Entonces tenemos también infecciones respiratorias. Y en estas infecciones respiratorias es probable que las infecciones virales más frecuentes sean las de las vías respiratorias superiores. Y los virus respiratorios van a incluir
de la influencia epidémica como la A y la B, que van a ser aquellos virus que, por ejemplo, si a usted le da alguna gripe, es más fácil que la otra persona se contagie de la gripe a que usted se pueda, por ejemplo, así contagiar como que de una tos. Entonces, este tipo de virus respiratorios, algunos van a ser graves y otros únicamente pueden ser síntomas. Así como con lo del COVID, únicamente son síntomas, pero a la mayoría de las personas quizás ya no les esté dando así al 100%, sino que únicamente lo están dejando pasar porque ya no se sienten muy mal a como empezó lo que es el virus. Hay como infecciones gastrointestinales también, que estas infecciones se van a transmitir de una persona por la vía fecal u oral. Y esto pues en algunos pasa a través o se contagian a través de virus, a los cuales se les llaman rotavirus. Puede contagiarse también a los niños. Si no se mantiene en un lugar limpio, ordenado e higiénico, pues los niños pueden enfermarse de alguna de estas enfermedades. Entonces, estas infecciones van a causar muchas lesiones y van a causar también contagios de otros virus con otros. Por ejemplo, el sarampión, que puede ser transmitido o contagiado por otra persona. Así como también están las infecciones hepáticas. Al menos dos virus específicos pueden causar hepatitis. Y el virus de la hepatitis solo puede infectar un individuo con hepatitis B, que sería la transformación, y se produce de una persona a otra mediante el contacto con sangre o secreciones corporales. Entonces la hepatitis sí puede ser contagiada por una persona a través de la otra. Entonces esto sería también lo de los ciclos virales, enfermedades virales, que si no nos cuidamos nosotros, nos podemos infectar de cualquier tipo de enfermedad. Nos podemos infectar nosotros de cualquier virus que haya estado o que vaya a estar en el aire. Ahorita pues los virus ahorita están más graves que en las épocas pasadas, porque ahorita el hombre, por ejemplo, hace un montón de experimentos. Entonces, estos experimentos son los que afectan a los demás países por no tener cuidado de los experimentos que ellos realizan.